Ya estamos de regreso y escuche, la Asamblea Nacional Cubana vota unánimemente más de 175 medidas que permiten banca privada, inversión extranjera y empresas con más de 100 empleados, mientras, como no, culpan al bloqueo estadounidense. Estas 175 medidas, ¿qué cree usted que pueden ser? ¿Son verdaderos giros hacia la libertad económica o simplemente un maquillaje del régimen para atraer dólares extranjeros y sobrevivir un poco más mientras mantienen el control político absoluto y la represión? Para hablar sobre este asunto nos acompaña Fernando Godo, analista político. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, como no, por acompañarnos. Y lo primero que te quiero preguntar es eso mismo, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? Vemos cómo el régimen cubano denota estar, ¿no?, contra las cuerdas en estos momentos, pero sobre estas medidas, ¿crees tú que son un maquillaje del régimen para aguantar un poco más o crees que sí vaya a haber algún resultado efectivo sobre esto? Sí, esa es una pregunta muy buena y se la está haciendo muchísimas personas. Lo que pasa es que, mira, para entender eso y para entender lo que pasa en Cuba, tienen que primero conocer un poquito de dónde sale todo esto, porque si no lo conoces, entonces no llegas a saber la realidad. Y eso va más allá de que hagan gobierno comunista en Cuba desde hace 68 años que es enemigo de los Estados Unidos. O sea, esa es la retórica, las noticias que te dan habitualmente, y eso va más allá de eso. O sea, la primera pregunta que tendría que hacerse las personas es ¿por qué no cayó la tiranía en Cuba en 1991, cuando cayeron todos los países socialistas? Y Cuba se quedó sin nada. El secretario de Estado, Marco Rubio, hace unos días dijo una cosa que yo le hubiera hecho la pregunta al momento si hubiera sido periodista. Él dijo, por primera vez la tiranía en Cuba está aislada. eh, Desde 1991 no tienen a la Unión Soviética ni a Venezuela, de lo cual vivieron después. Y yo le hubiera preguntado a Marco Rubio, Marco, y desde 1991 a 1999, que fue cuando entró Chávez, ¿de qué vivió la tiranía en Cuba? No es la primera vez que está aislada. Y entonces la respuesta a eso tiene que ver con David Rockefeller y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es una entidad que hay aquí en los Estados Unidos. A ver si tengo, se me están viendo en imágenes, en estas memorias él lo cuenta, que fueron a Cuba a sostener a Fidel Castro cuando cayó todo el campo socialista. Su hija Peggy Rockefeller, que prácticamente dirige la Organización de Naciones Unidas, cosa que no se sabe tampoco, y entonces empezaron a crear todas esas compañías que desde los Estados Unidos mandan lo que se consume en Cuba, ya sean determinados productos de alimentos o agrícolas, todos los pollos estos que se consumen, de los cuales Cuba tiene que pagar el contado. ¿Qué te quiero decir esto? Que existe un bloqueo del cual se habla y una presión de parte del presidente Trump, ahora últimamente, después sobre todo el 3 de enero, que se produjo la entrada a Venezuela, pero eso no tiene nada que ver con los negocios de esta gente que tienen en Cuba desde hace muchísimos años y una compañía que se llama Crowley, que es la encargada de llevar a Cuba todos estos productos por mar. Esa compañía empezó a operar en Cuba en el 2001. Incluso ha tenido relaciones y ha financiado campañas de congresistas aquí en el sur de la Florida y tienen negocios con Cuba. Entonces, esa es la pregunta que a partir del momento en que la puedan responder, entonces ya llevaría un análisis distinto completamente de todo esto que está pasando. Porque hay dos mundos paralelos aquí. El gobierno de los Estados Unidos, que frontalmente se está enfrentando a Cuba, está pidiendo un cambio en Cuba, y el de elementos dentro de los Estados Unidos que tienen negocios con Cuba y que son tan poderosos que incluso tienen penetrada la Casa Blanca, la Secretaría de Estado, muchas de estas cosas. Eso no lo digo yo, o sea, lo dice Rockefeller en sus memorias, esos negocios que hay en Cuba, y por ahí es por donde tendrían que atacar si quieren una verdadera Cuba libre, porque estas personas de las cuales yo hablo, esos negocios los tienen con los Castro, no los tienen con Díaz Canel, ni lo tienen con más nadie en Cuba. O sea, Díaz Canel es un figurín ahí, y creo que solamente esto es un tema que daría para hablar muchísimo más. Yo estoy tratando de explicarlo bastante aparatosamente en el tiempo este, pero yo acabo de escribir un libro que se llama así, Tron, Castro, Batista, la CIA del CFR. Batista fue el señor que estaba en Cuba antes, vamos a llamarle, Antes de... 1952, que dio un golpe de Estado,
Pero ahí van a ver que ese golpe de Estado fue apoyado por la CIA y que el gobierno de Estados Unidos reconoció inmediatamente a Fulgencio Batista en el 52 y a Fidel Castro en el 59. Estamos hablando de esta parte del gobierno que influye en lo que hace el presidente y su secretario de Estado. Y sale una casa que se llama la Casa Pratt, que está en Nueva York. Y todos los secretarios de Estado de este país en los últimos 100 años han sido miembros de la Casa Pratt. Por eso es que te digo que el análisis que se hace en Cuba, de Mm. Cuba actualmente, le falta a esta parte si no entiende que hay intereses dentro de los Estados Unidos que están apoyando a la tiranía y le están tirando un salvavidas, se lo han tirado desde hace 30 años. Ahora vemos muy bien, Fernando, la presión que hay por parte de Estados Unidos para que el régimen caiga, ¿no? Para que caiga la tiranía. Te pregunto, estos intereses, todo lo que nos estás contando, que por supuesto es información que para los que no lo sabíamos nos suma muchísimo, ¿son suficientes como para impedir que esto suceda? Te lo pregunto también por el ejemplo más cercano que tenemos, que es el venezolano, lo nombrabas tú mismo el 3 de enero, lo que sucedió con Maduro, ¿no? ¿Cómo está en esa escala, si ponemos los intereses más la necesidad que hay de que caiga el régimen en una balanza? ¿Qué pesa más? ¿Crees que si es algo que vaya a llevarse a cabo? Buena pregunta también. O sea, yo conozco muchos venezolanos que no están conformes todavía con lo que pasó en Venezuela. O sea, sí, indiscutiblemente Maduro está preso y lo que sea, pero los chavistas siguen ahí, la situación no ha mejorado gran cosa. No me voy a meter en el tema de Venezuela, pero es lo mismo que estamos temiendo en Cuba. O sea, que hay un cambio, entre comillas, donde se vaya Díaz-Canel, que sería en este caso Maduro, pero se queden los Castro. Fíjate que en el libro mío hay un subtítulo abajo chiquitico que dice, a ver, el principio moral de una Principio Cuba sin moral. castros. Para que Cuba sea libre, no pueden estar los castros de ninguna manera. Pero eso no es lo que está pasando. Están sentándose y están negociando con los castros. Que te diga otra cosa, en algún momento se bajarán de esa nube. ¿Por qué están negociando con los castros? Porque es lo que ha ocurrido desde hace 68 años, que fueron ellos mismos los que lo pusieron ahí. Te estoy hablando de ese tipo de intereses. Hace poco, unos días, la CIA fue a Cuba. Cuando la CIA fue a Cuba, empezaron a decir, mira, ya Cuba, y que si se cae, la CIA fue a Cuba lo mismo que ha ido a Cuba siempre. La CIA siempre ha colaborado con los Castros en temas de narcotráfico, no para capturar a narcotraficantes, no, no, para ellos hacer el narcotráfico. Y eso le ha servido, o sea, esto lo sabe todo el mundo. En un momento dado hubo ventas de armas a Irán, ahora mismo que hay una guerra a Irán. Tienen que recordar en el gobierno del presidente Reagan, eso fue un escándalo aquí, y se hacía toda esta red de narcotráfico para financiar las guerrillas contra los sandinistas en Nicaragua. Todo eso lo hacía la CIA en colaboración con Fidel Castro. Por eso es que te digo, en el 2015 fue el director de la CIA, se entrevistó con el hijo de Raúl Castro. Las personas ahora vieron al director de la CIA en Cuba y vieron eso como si eso no hubiera pasado. Aquí en el libro mío tengo una foto de esa visita del 2015 del director de la CIA de aquel momento, entrevistándose con Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, que es uno de los criminales más grandes que hay en Cuba, el cual no se menciona apenas en este asunto y debería ser pasado por los tribunales tanto más como Raúl Castro. Por eso es que te digo que es complejo a partir de las negociaciones que se estén haciendo con los Castros. Los Castros tienen que irse de Cuba y todas sus propiedades tienen que ser confiscadas, porque son unos ladrones y todo lo que tienen ahí se lo han robado. En Cuba el salario medio es de 5 a 10 dólares mensuales. Con 5 o 10 dólares mensuales tú no puedes comprarte un pasaje a Europa, ni puedes andar por Europa paseando como andan todos ellos y todas las propiedades que tienen. Ahora, esto es más complejo, que es lo que te estaba explicando, porque hay unos intereses de dinero muy grandes detrás de esto. Cuando Fidel Castro vino aquí en 1995 a la ONU, 50 aniversario de la ONU, que es una de las cosas que hay en el libro, aquí fue recibido en un banquete por 25 de las personas más ricas de los Estados Unidos. Y Fidel Castro era un tirano y asesino desde que llegó a Cuba en 1959. Sin embargo, en 1995 le hicieron esa recepción. ¿Quién estaba detrás de eso? Bueno, David Rockefeller, su hija y la misma gente de siempre, y esa casa que se llama la Casa Pratt. Eso no era el gobierno de los Estados Unidos. En aquel momento el presidente era Clinton. Clinton no tenía nada que ver con eso. ¿Cómo no tiene nada que ver con eso Trump ahora? No sé si me explico. O sea, son intereses
puramente mercantiles y de negocio, con los cuales esta gente se han enriquecido por muchísimos años. Y entonces están engañando miserablemente al pueblo cubano y a la opinión pública aquí en los Estados Unidos también. Porque yo no creo que Marco Rubio no sepa eso. Déjame decirte, porque ingenuo no es. En Miami se ha llenado aquí de negocios, aquí más de 4.000 negocios en Miami, según salió ahora a decir el cazador de negocios, que tienen relaciones con Cuba. Y Marco Rubio fue senador en Florida desde el 2010. No cuando entraron 4.000 negocios, cuando entraron los primeros 50, esta gente tenía que haber hecho algo contra eso. ¿Por qué no lo hicieron? Por las mismas razones que te acabo de explicar. Esto es un poder muy grande que es detrás de eso, y esos negocios empezaron a entrar y a entrar, hasta que ahora llegó Trump, y entonces no, ahora sí se puede decir. Se puede decir porque ya ahora lo dijo Trump. Yo creo que la actuación de los mismos cubanos americanos aquí en Florida, desde hace mucho tiempo tenían que haber denunciado eso, porque Trump es el presidente de los Estados Unidos de América y no está para resolver todos los problemas del mundo, ni está para liberar países. Él está para defender en primer lugar los intereses de los americanos. ¿A quién le toca eso? A los cubanos, que son los que deben tener la información para entonces atacar en el lugar correcto e ir a cuestionar a las personas correctas que están detrás de todo esto y sostienen la tiranía. Interesante análisis, veremos qué sucede. Fernando Godo, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en RAP Noticias. Un gusto haber estado aquí. Mi libro se llama así, Trump, Castro, Batista, la CIA y el CFR. Y lo pueden adquirir. Allí Si lo quieren. tienen nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Claro que sí, excelente análisis. Y te digo, para muchos que no sabíamos toda esta parte de la historia, sin duda alguna, enriquecedor. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Miren, nosotros vamos a otra pausa comercial, seguimos con mucho más, se lo decía, esto es RAP Noticias. Quédese con nosotros, ya volvemos.